Perfectísimo. Tenemos mucho material. Acordaos que acabamos de ver estamos ahora terminando el canto séptimo, estamos todavía en la parte de los incontinentes. Es lo que, si me permitís, el anacronismo podríamos llamar para Dante pecados veniales o pecados menos graves, porque son fruto de la incontinencia. Son aquellos en que tú no tienes la ira, que es el que vamos a ver hoy, sino que la ira se apodera de ti. Tú no tienes la gula, la lujuria, la avaricia, la prodigalidad, sino que se apoderan de ti. Son pecados aristotélicos y en ese sentido aún no están dentro de la ciudad de Dite, a cuyas puertas vamos a llegar al final del canto 8 que vamos a empezar a leer hoy, que es un canto complejísimo, difícil y que en opinión de algunos, entre ellos me incluyo, no ha sido en general bien interpretado. Entonces todo eso me va a llevar tiempo y poquito a poco lo vamos a ir viendo. Hemos dejado con la imagen alegórica de la fortuna, hemos salido ya de la parte de los pródigos y avariciosos, de aquella gente que está poseída por el dinero en un sentido o en otro, que si os dais cuenta también los glotones era una forma de avaricia. O sea, el gran pecado de esta primera parte de incontinencia es una avaricia, tanto la lujuria, la glotonería como la avaricia son formas de eso, ¿no? De querer acopiar, 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 acopiar por ignorancia, por miedo a la muerte, por no saber quién es uno, entonces uno va acopiando y eso lo ve Dante de una manera extraordinaria, lo ve muy, muy claro y nos lo explica muy bien, ¿no? Entonces pone el ejemplo alegórico de la fortuna, que no es la fortuna, la tige de los griegos homéricos o la varia fortuna de el mundo pagano romano, sino que esta es una suerte de ángel al servicio de la divinidad que hace elevar a los humildes y derribar a los orgullosos, por decirlo con un verso del Magnificat, ¿verdad? Y que está al servicio de Dios. Entonces, eso creo que le da a Dante, evidentemente se acoge a Boecio en el de Consolación y Filosofía, pero le da al concepto de fortuna de Dante, en este canto 7 le da una visión de una modernidad estupenda. Y justo ahí nos quedamos y es donde nos terminamos de compartir distintas fases de la fortuna, ¿no? La fortuna homérica clásica, la fortuna del mundo pagano, la fortuna del mundo cristiano medieval y sobre todo la fortuna de Dante como ejecutora de la mano divina. Y ahí termina prácticamente al final del canto el círculo de los avariciosos y de los pródigos. Y ahora descienden y cambian de círculo y por tanto de pena y por tanto de pecado. ¿De acuerdo? Y lo leemos. Es el final del canto que lo vamos a enlazar sin solución de continuidad con el inicio del canto 8. Dice así: Or discendiam omai a mayor pieta, es decir, ahora bajamos a mayor pena, ahora descendimos a un mayor castigo, bajamos de fosa, ahora bajamos a la cuarta fosa, que es la fosa, ya lo veremos enseguida, no es exactamente una fosa, porque es la laguna Estigia, ni más ni menos, ahora hablaremos de ella, que es la fosa de los iracundos, de los que están poseídos por la ira. Y dice, primera observación temporal de la Divina Comedia, verso 98 y 99 del canto 7. Veréis que en el purgatorio, en todos los cantos, prácticamente en todos los cantos, hay observaciones sobre el paso del tiempo, porque el purgatorio es el tiempo de la purificación, el infierno es el lugar de la compasión y sobre eso tenemos mucho que hablar con Filippo Argenti, sobre el que no tiene ninguna compasión Dante y eso nos va a generar una cierta dificultad hermenéutica, pero ya llegaremos enseguida a ella. Pero esta es la primera observación temporal desde que dijo al inicio del canto 2 que estaba anocheciendo, por ese Viernes Santo en que anochecía, ¿no? Y ahora lo que se nos dice en que han pasado ya 12 horas. Mirad, si en los ínferos, desde que anochece el Viernes Santo a las 6 de la tarde hasta que amanece el domingo de resurrección, hoy es ni más ni menos que Domingo de Ramos, o sea que estamos en un contexto muy dantiano, muy de Pascua, ¿no? Y cuando amanece a las 6 de la mañana del Domingo de Resurrección, es muy fácil saber que los 33 cantos que vamos a pasar en el infierno ocupan exactamente 36 horas. 36 horas, un día entero, pero 3 noches, la noche del viernes, o sea, 3 días en el sentido judío de la palabra, ¿no? Viernes, sábado y domingo, pero son 36 horas, no son 3 días en el sentido de 72, ¿de acuerdo? Y ahora sabemos que han pasado 12. Estamos, por tanto, en un tercio
de nuestro peregrinar por el infierno. ¿Cómo nos lo dice Virgilio? Nos lo dice de la siguiente manera. Dice, ahora bajamos a mayor castigo. Caen las estrellas que salían cuando eché a andar y me han prohibido entretenerme o nos han prohibido entretenernos, podemos traducirlo, el troppo starsi vieta, se prohíbe estarse aquí demasiado, es la traducción literal, ¿no? Ya ogni stella cade que saliva cuando io mimosi el troppo starsi vieta, o sea, todas las estrellas que salían cuando entramos ya han caído. Eso exactamente son 12 horas en términos de contabilidad cronológica marítima, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya llevamos 12, ya son como las 6 de la mañana, para entendernos, del sábado. Y nos quedan 24 horas enteras para recorrer los veintitantos, los casi 30 cantos, 25 cantos que nos quedan para llegar al Cocito. Y tenemos que atravesar 4, como exactamente igual que en el infierno de la Eneida, que en el canto 6 de la Eneida, cuando descienden a Hades, tenemos que atravesar 4 ríos o 4 regiones de agua. Estos 4 ríos, estas 4 regiones de agua, una ya la atravesamos, del canto 3 al canto cuarto, cuando se desmayó Dante, que se desmaya con el rayo y se despierta con el trueno y por tanto no es consciente de haber atravesado en la barca, ¿acordaos? Que es el Aqueronte con Caronte, que era el que llevaba los remos. Ahora vamos a llegar a la laguna Estigia y la vamos a atravesar en un leño, en una barca, de la cual tenemos mucho que hablar, porque hay toda una hermenéutica importantísima al respecto. La vamos a atravesar con otro barquero, que este se llama Flegias, que nos va a cruzar rapidísimo la laguna Estigia, y esta laguna Estigia es donde están penando los que están poseídos por la ira. Dentro de unos cantos, cuando lleguemos a la séptima fosa, vamos a atravesar un río de sangre, literalmente flege tonte, un río de sangre hirviente. Flegia significa ardiente, un río de sangre hirviente que lo atravesaremos a lomos del centauro Quironte. Y el último episodio de Los ínferos es atravesar el Cocito, que es un lago helado, es la luz congelada. Por tanto, laguna Estigia, ahora, luego Flegetonte, luego Cocito, y ya atravesamos el Aqueronte con Caronte como remero, que es de hecho se preguntaba qué hacíamos nosotros en esa barca y tuvo Virgilio que decirle, oye, esto viene de arriba, tú aquí no te metas y danos paso, ¿no? Entonces, pasan 12 horas desde que empezó el viaje y dice lo siguiente: Noi ricidemmo il cerchio all'altra riva, sobre una fonte che volle riversa per un fosato que da lei deriva. De este círculo, de esta fosa, pasamos a otra orilla en la que había una fuente de un agua hirviendo y borboteante que rebosaba por un pequeño canal del que daba comienzo. Esa pequeña fuente de agua borboteante en ese pequeño canalillo es el que origina la laguna Estigia, un agua negra y profunda y oscura a la que, como sabéis, la laguna Estigia, los dioses le temían, juraban por ella, pero no podían tocarla porque perdían la inmortalidad. Ya sabéis que el destino aciago de Aquiles, cuando le llegó la profecía eh, de que iba a morir joven o vivir una vida eh, completamente inicua durante muchísimos años sin tener ninguna fama, la madre, para intentar protegerlo, porque era el hijo de ella y de Peleo, que era un humano, por tanto no era inmortal, pero lo quiso hacer invulnerable, pero para hacerlo invulnerable tenía que meterlo dentro de la laguna Estigia. Lo que pasa es que como ella no podía tocar la laguna Estigia porque hubiera perdido la inmortalidad, lo tuvo que agarrar del talón, el famoso talón de Aquiles, que es el único sitio por el que era invulnerable, y por ahí le entró la flecha envenenada de Paris. Esta es la materia troyana que todos conocemos. Se jura por la laguna Estigia, se le tiene miedo, porque si te cae una gota y eres un inmortal, pierdes la inmortalidad. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a esta orilla donde hay una fuente que hierve y rebosa y un canal que en ella da comienzo. L'acqua era buia assai più che persa e noi, in compagnia dell'onde vigie, entramos giù per una vía diversa. Aquella agua era negra más que persa y siguiendo sus ondas oscuras entramos por un extraño camino que nos llevó
hacia abajo, por el que descendimos. In la palude, vaca no mestiglie, questo tristo rusel quando è disceso al pie delle maligne piagge griglie. Hasta un pantano, palude, de ahí viene paludismo, porque se creía que era una enfermedad que venía de los pantanos, luego se llamó también malaria, veis que son nombres italianos en ambos casos, porque en muchas zonas de Italia, toda la zona de Ostia, tenía este problema de la malaria y el paludismo hasta el siglo pasado, lo quitó, todo esto lo desecó Mussolini, algo bueno haría, ¿no? Y se llama palude por el paludismo de los pantanos, igual que se llama malaria porque creían que era un aire nocivo, no se conocía al insecto anófeles y se pensaba que eran unos aires nocivos, ¿no? Malaria, ¿no? Entonces llegaron a esta palude, a este pantano llamado Estigia, un arroyuelo triste cuando baja al pie de la maligna cuesta gris. E io, che di mirar mi stava inteso, vidi gente fangose in quel pantano, ignude tutte, con sembiante ofeso. Ya tenemos aquí la ira y ofendidos, ¿no? Y yo, que estaba completamente atento a esta representación, a este teatro de la memoria, fijaos la importancia que tiene para Dante la atención. Nosotros, en clave contemplativa, podríamos hablar, dado que evidentemente la Divina Comedia la leemos en clave anagógica como un itinerarium mentis ad deum, por decirlo con San Buenaventura, franciscano al que Dante conocía bien y admiraba. Nosotros tenemos claro que el Dante personaje es un Dante testigo, tiene que atestiguar, tiene que tomar conciencia de todo lo que va viendo, de todo lo que va apareciendo, porque todos los personajes que acontecen en la trama son facetas de un sí mismo mayúsculo, o sea, de un sí mismo representante del ser humano, con una excepción. Y esa excepción nos la vamos a encontrar hoy. Por eso repito esto que ya sabemos, porque hoy va a ser importante cuando nos encontremos con Filippo Argenti y os voy a dar la interpretación que a mí me convence de María Soresina y os la explicaré en breve, ¿no? Entonces llegan a la laguna Estigia, él está atento a todo lo que ve y lo que ve es gente enfangada, fangose dice en italiano, gente enfangada en aquel pantano, desnudos, y con el semblante ofendido. Nosotros podríamos decir, como en la traducción que os he dado, con airado rostro, con el semblante, con sembiante ofeso. Queste si percotean non pur con mano, ma con la testa e col petto e coi piedi. Fijaos la literación del verso, ma con la testa e col petto e coi piedi, cómo se nota cómo se están golpeando airados, ¿no? Trocándosi coi denti a brano. No solo estos desnudos ofendidos se golpeaban con las manos, se estaban dando puñados, sino que también se golpeaban con los pies, se golpeaban con el pecho, se golpeaban con la propia cabeza, dándose cabezazos, trozo a trozo, arrancando con los dientes también, se pegaban bocados, se pegaban mordiscos, estaban, o sea, el contrapaso de estos airados es estar peleándose entre sí constantemente unos contra otros en una laguna fangosa, desnudos y todo el tiempo airados, golpeándose. Lo buon maestro dice, me explicó, ¿no? Figlio, or vedi l'anime di color cui vinse l'ira, e anche vo, che tu, per certo credi, che sotto l'acqua è gente che sospira, e fanno pullular quest'acqua al summo, come l'occhio ti dice, o che s'aggira. Le dijo el buen maestro, hijo, mira ahora las almas de estos a los que venció la ira. Y quiero también que creas, por cierto, que bajo el agua, aunque tú no los veas, créeme, hay gente maldita que está suspirando y los suspiros hacen que borbotee el agua y es lo que hace que parezca que la superficie está hirviendo. Son los suspiros de esta gente airada que está en lo profundo, que también tienen el pecado de la ira, pero es una ira macilenta, es una ira acidiosa, es una ira destemplada que los tiene completamente debajo del pantano y no pueden nada más que ascender en forma de burbujas con sus suspiros. Tremendo el contrapaso, ¿verdad? Tremendo el castigo, ¿no? Dice, al agua hacen hervir la superficie
como dice tu vista donde mire. O sea que el pobre Dante empieza a girarse a uno y otro lado, ve la laguna y ve que está como borboteando, como si fueran aguas sulfurosas, y lo que pasa es que dentro de esa laguna hay gente maldita que no puede salir a la superficie y manifiesta así su dolor en esas burbujas, ¿no? Fitti nel limo dicon, tristi fummo nell'aere dolce che dal sol s'allegra, portando dentro acidioso fumo, orci attristian nella belletta negra. Desde el limo, algunos exclamaban, estos acidiosos, acidiosos, de ahí viene aceite, de ahí viene acedo, de ahí viene ácido. Es una ira reprimida que lo que genera es un malestar profundo. Es esa gente que tiene siempre la cara avinagrada. No es una ira colérica de los que golpean, de los que están empujando a los demás, de los que les están mordiendo, de los que les están dando cabezazos. Es la ira contraída hacia adentro, es la ira contenida, que ya digo, te pone la cara de vinagre, ¿no? Es lo que se llama la acedia. Y dicen, tristes fuimos al aire dulce que del sol se alegra, llevando dentro el humo de la acedia, el humo del vinagre, el humo de la tristeza profunda que nos lleva a estar airados hacia adentro. Tristes estamos en este negro cieno. Fijaos que es tremendo, porque los airados de fuera se golpean entre sí y los airados de dentro es como si se consumieran hacia adentro, como si se estuvieran golpeando a sí mismos en un odio que los tiene sometidos dentro de ese negro cieno. Terrible, ¿no? Terrible. Quest'inno si gorgoglian nella strozza, che dir nol posson con parola integra. Se atraviesa este himno en su gaznate y enteras no les salen las palabras porque los pobres están metidos dentro de la palude, dentro del fango, ¿no? Y solamente pueden borbotear, gorgotear, ¿no? Como dice Gorgolia, ¿no? Que si os dais cuenta es una onomatopeya, ¿no? Gorgogliare, ¿no? Hablan borboteando, ¿no? Così girammo della lorda pozza Grandarco, tra la ripa seca e il mezzo, con gli occhi volti a chi del fango ingozza. Venimos al pie de una torre al Dasetsu. Así le dimos la vuelta a este pozo sucio, lordo, entre la escarpa seca y lo que quedaba en medio, entre la parte fangosa y la parte más seca, le dimos la vuelta mirando a los que se estaban atragantando con el fango y gorgollaban y borboteaban, y entonces llegamos al pie de una torre. Con lo cual, si os fijáis, el final queda completo, es un cliffhanging, diríamos hoy, ¿no? En las series de televisión. Es decir, están en la laguna Estigia, de momento todavía no se plantean cómo podemos cruzarla, ven al fondo una torre, esa torre es la ciudad de Vite, que es una ciudad amurallada, a la que les va a costar muchísimo entrar, como veremos al final del canto 8 y el inicio del canto 9, que les tendrán que ayudar, tendrá que venir un querubín o un serafín para abrirles las puertas, porque los demonios no quieren que entre Dante con Virgilio. Virgilio no es capaz de abrir esas puertas y nos deja en suspense. Hemos dejado el círculo de los avariciosos, hemos entrado apenas en la laguna Estigia, hemos visto cómo se lamentan estos acidiosos, mejor hemos oído cómo se lamentan estos acidiosos, hemos visto cómo se golpean estos airados, unos contra otros, dándose cabezazos, patadas, mordiscos, etc. Y ahora vemos una torre a cuyos pies llegamos. Y ahí termina el canto. Y ahí termina el canto, nos deja, por tanto, un inicio de este círculo de los airados que se va a completar a lo largo de más de la mitad del canto de hoy, que se divide en tres grandes partes. El canto tiene tres momentos. Tiene la llegada de Flegias, que es el barquero, que los sube en la barca a la que Dante llama leño varias veces, y ahora tendremos que explicar su significado, con el que atraviesa esta palude, con el que atraviesa este fango. Primera parte del canto, primeros 30 versos. Segunda parte del canto, más o menos versos 30 al 60, en concreto al 63, que es cuando uno de estos personajes que están dentro de la laguna, airados, quiere subirse a la barca y Dante lo reconoce y lo echa, y Virgilio le da la enhorabuena y además le echa un piropazo crístico que a muchos les pareció
al borde de la blasfemia. Todo eso tenemos que interpretarlo porque creo que se ha comprendido regular. Y luego, cuando ya llegan por fin a la otra parte de la laguna, Flegias los deja la barca, salen de la barca y se encuentran con una muralla que no pueden atravesar y que será el final del canto. Por tanto, es una suerte de tríptico, o si queréis un díptico. El atravesar la laguna dividido en dos partes, Flegias el barquero y luego Filippo Argenti, y cuando ya han atravesado la laguna, que se encuentran con la muralla que no pueden, cuyas puertas no pueden abrir, y Virgilio se preocupa profundamente y ahí termina el canto y termina la fosa de los airados. La ciudad de Edite, a la que entraremos, será ya en el próximo canto con todas sus vicisitudes. Además, el canto 9 es uno de esos cantos eh, fundamentales para la comprensión de Dante. Y este nos sirve de enlace y tiene sus dificultades que ahora poquito a poco iremos viendo. Vamos a empezar con una historia que, claro, es de Boccaccio y Boccaccio se inventó muchas cosas, pero es muy simpática, ¿no? Mirad, el canto empieza con este verso que dice así: Io dico, seguitando, que assai prima que noi fósimo al pie de la alta torre, o sea, digo para, para seguir, para continuar, que mucho antes de que llegásemos al pie de la torre, o sea, digo, siguiendo. Entonces, es muy interesante lo que comenta Boccaccio en su Vita di Dante y en la lode, las alabanzas al Tratatello in lode di Dante, ¿no? Que hemos hablado ya de él muchas veces. Aquí os he traducido el fragmento y os lo voy a leer porque es muy significativo. Como Dante, hoy nadie cree esto, pero los comentaristas de la época sí que echaron mano de los argumentos de Boccaccio, que se supone que tenía una autoridad porque él era uno de los primeros comentadores de la comedia, como sabemos, ¿no? Es muy simpático, vamos a leerlo, vamos a comentarlo, mirad lo que dice. Os lo traduje sacándolo del texto de, laude, de las laudes en torno a Dante, ¿no? Dice, compuso este glorioso, capítulo 22, dice Boccaccio, compuso este glorioso poeta varias obras en sus días, entre las cuales se cree que la primera fue un librito en lengua vulgar que él tituló Vida Nueva. Hasta ahí, perfecto, sabemos que es así. En el cual, en prosa, en sonetos y en canciones, muestra los acontecimientos del amor que profesó a Beatriz. Perfecto. Todo esto fue antes del exilio, cuando se dedicaba a la política, a la abogacía, era joven, en Florencia, se casó, tuvo unos niños, bla, bla, bla. Muy bien, perfecto. 1294, todos lo sabemos. Perfecto. Años después, o sea, hacia 1300, esto ya es más interesante, insisto, todo esto se lo inventa Boccaccio, años después, considerando él la cumbre del gobierno de su ciudad, él ya era prior, ¿no? Se había metido en política y luego lo pasó muy mal, le costó carísimo, ¿no? Y viendo en gran parte cuál era la vida de los hombres, cuántos y cuáles los errores del vulgo y también cuán inesperadas eran las caídas incluso de quienes ocupaban los lugares más altos, tuvo experiencia de eso, estuvo de prior de mayo a julio de 1300, o sea que sabía muy bien lo que era llegar al poder y los peligros que tiene y las tentaciones que tiene acceder al poder, ¿no? Político. Y entonces, los que llegan al lugar más, le vino el ánimo, aquel loable pensamiento que le llevó a componer la comedia. O sea, lo que dice Boccaccio es que empezó a escribir la comedia antes de tener los problemas políticos que luego lo condenaron a muerte, lo llevaron al exilio y le quitaron todos sus bienes, porque lo que sentía él es una preocupación moral, una preocupación política. Esto está cercano a la interpretación moral, ¿no? La tercera dentro de la literal, la, eh, la que nos cuenta las cosas como son, la metafórica o alegórica, la política y luego la anagógica, ¿no? Que es la que solemos hacer nosotros. Entonces, esto estaría muy cerca de esa tercera, la interpretación política, viendo cómo eran las consecuencias que tenía la política para la caída de los seres humanos y con todas sus tentaciones. Entonces decidió escribir la comedia y empezó a escribirla en esa época, hacia 1299, 1300, antes de todos los líos ya con Bonifacio VIII y con el golpe de estado, digamos, de los güelfos negros y los franceses, cuando os conté la historia de Florencia que recordáis. Y dice, años después, bla, 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 le vino el ánimo de componer la comedia y habiendo largamente premeditado lo que en ella quería escribir, la comenzó en lengua florentina y en verso. Pero no le fue posible ver su fin tan pronto como quizá había imaginado, pues
mientras estaba más atento a la gloriosa obra, habiendo ya compuesto 7 cantos de los 100 que había decidido hacer, o sea, Dante tenía el sentido de la composición, tenía escritos, según Boccaccio, tenía escritos los 7 que nosotros hemos leído, y habiendo escrito estos 7 cantos, sobrevino el grave accidente. Todos sabemos, cuando va a Roma, en el año santo, el Papa le hace la cama, le hace el caldo gordo, y cuando vuelve camino de Florencia, 1301, creyendo haber firmado la paz, se entera de que ha habido un golpe de Estado pactado entre los franceses, el Papa y los güelfos negros. A él lo han condenado a muerte, lo han condenado al exilio, so pena de muerte, y le han quitado todos sus bienes, ¿no? Entonces, antes de que llegase la tragedia, antes de que pasase esto, a mediados de 1309, cuando sobrevino el grande accidente de su expulsión o huida, aquí Boccaccio dice, bueno, lo echaron, no se fue, porque claro, le habían condenado a muerte, ¿no? Por el cual, abandonada aquella y toda otra cosa, incierto de sí mismo, anduvo vagando durante años con diversos amigos y señores. Todos sabemos que Gemma Donati, prima de Corso Donati, el güelfo negro que había dado el golpe de Estado, que se había hecho con el poder, y sus 3 hijos, la niña y los 2 mayores, eh, se habían quedado, eran unos niños de 2, 3, 4, 5 años, se habían quedado en Florencia, y a Gemma no le pasó nada, precisamente por la consanguineidad con Corso Donati. De hecho, ni siquiera sabemos si volvió a ver a su mujer, nunca. O sea, esa es otra, ¿no? En cualquier caso, él huye, efectivamente se pide refugio en distintas ciudades con distintos próceres, hasta que por fin ya encontró, después de volver de París, según cuenta Boccaccio, encontró acomodo en la Verona, que la tengo detrás, ahí tengo la Piazza Dante, y ahí está el Palazzo Scaligero, en la foto que tengo detrás de mí, ¿no? De Verona, cuando encuentra acomodo, ya por fin puede con más calma terminar la comedia tranquilamente. Pero en esos años estuvo vagando por aquí y por allí, al refugio de diversos amigos y señores, pero no pudo la enemiga fortuna, sigue Boccaccio, oponerse al querer de Dios. Ocurrió, pues, que un pariente suyo, buscando ciertos escritos en unos cofres que habían sido trasladados a lugares sagrados en el tiempo que tumultuosamente la ingrata y desordenada plebe, más ansiosa de botín que de justa venganza, había irrumpido en su casa. Se imagina Boccaccio, cuando lo condenan a muerte hay una suerte eh, de, de, de irrupción, ¿no? De las masas, aprovechando que el dueño ya no está para adquirir el botín, y que, bueno, unos manuscritos, unos escritos allí, eso a ellos no les importaba nada porque iban a lo que iban, que es a por la pasta. Pues entonces, bueno, así se salvaron estos, según Boccaccio, estos manuscritos ya escritos. Y entonces resulta que en un cuadernillo, sigo leyendo, en el cual estaban escritos los mencionados 7 cantos, los cuales, leyéndolos con admiración y sin saber de quién eran, por haber sido retirados de aquel lugar, se los llevó a un ciudadano nuestro llamado Dino, hijo de Messer Lambertuccio, en aquel tiempo famosísimo versificador, y se los mostró. Dino, al verlos, maravillado tanto por el bello y pulido estilo como por la profundidad de sentido que le parecía percibir bajo la hornada corteza de las palabras, imaginó, sin duda, que eran obra de Dante. Y apenado de que aquella quedase incompleta, tras alguna investigación, habiendo encontrado que Dante se hallaba entonces junto al marqués Moruello Malaspina, escribe en Añani, escribió no a Dante sino al marqués, contándole el suceso y su deseo, y le envió los 7 cantos. Cuando el marqués, hombre muy entendido, los hubo visto y alabado mucho para sí, se los mostró a Dante, preguntándole si sabía de quién podían ser. Dante, al reconocerlos, respondió enseguida que eran suyos. Entonces el marqués le rogó que no dejase sin el debido final un comienzo tan elevado. Ciertamente, dijo Dante, dice Boccaccio que dice Dante, ¿no? Yo creía, en la ruina de mis cosas, haber perdido estos junto con muchos otros de mis libros, y por ello, tanto por esta creencia como por la multitud de fatigas sobrevenidas a causa de mi exilio, había abandonado por completo la idea de esta obra. Pero, puesto que inesperadamente han reaparecido ante mí y os agrada, procuraré reavivar en mi memoria la imaginación que antes tenía, y según la gracia que me sea concedida, continuaré adelante. Y esto, nos dice Boccaccio, sucedió en 1306, o sea, 5 años después del infausto, de la infausta condena y de la pérdida del manuscrito teórica, según se inventa Boccaccio, ¿no? Debe creerse que no sin esfuerzo,
logró recuperar aquella inspiración interrumpida, la cual retomando comenzó así. Y entonces todo esto es a propósito del verso con el que retoma la Divina Comedia en el canto octavo que había dejado pues al pie de la torre y que había perdido, él creía, había perdido ese manuscrito y por tanto no tenía ni ganas ni fuerzas para reescribirlo, ni menos para continuarlo, ¿no? Por eso, según Boccaccio, que digamos qué imaginación tiene, ¿no? Le hace decir, yo digo, o sea, comenta este verso de yo digo prosiguiendo que, o sea, él este prosiguiendo lo toma de esa manera, es como los 5 años me recuerda mucho, ¿no? Como los 5 años de Fray Luis, cuando, además son 5 años aquí también, ¿no? Cuando sale de la cárcel, ¿os acordáis en Salamanca? Decíamos ayer, bueno, pues aquí Boccaccio hace algo muy parecido, pero en este caso inventado con decíamos ayer. Yo digo prosiguiendo, ¿no? Donde claramente quien observa bien puede reconocer la reconexión con la obra interrumpida, o sea, un Boccaccio crítico literario hagan la letra, ¿no? Reemprendido pues Dante el magnífico trabajo, no quizá como muchos creen, sin volver a interrumpirlo, lo llevó a término. Antes bien, muchas veces, según lo exigía la gravedad de los sucesos sobrevenidos durante meses o incluso años sin poder trabajar en él, lo interrumpía hasta que no pudiendo ya demorarse más, antes de publicarlo por completo, le sobrevino la muerte. Bueno, pues tenéis el libro de Boccaccio, lo podéis leer, ahí lo tenéis. Entonces, entramos en el canto octavo, estamos en la palude, en el pantano, y al fondo vemos una torre que tiene, que lanza dos luces. Ahora vamos a interpretar y a explicar esto, ¿no? Dice, io dico seguitando che assai prima che noi fossimo al piede dell'alta torre, gli occhi nostri n'andar su sulla cima per due fiammette che i vedemmo porre e una all'altra da lungi render cenno, tanto che appena il potea l'occhio torre. O sea, digo que mucho antes de llegar hasta el pie de la alta torre, se encaminó a su cima a nuestra vista. O sea, miramos hacia el alto de la alta torre y ¿qué es lo que vimos? Allí vimos due fiammette, dos llamas, dos llamitas que titilaban y una daba desde lejos a la otra señas que apenas nuestros ojos podían ver, pues por la niebla, por el fango y por todo lo que eso implica. Y como él no sabe de qué va esto, se lo pregunta al maestro. E io mi volsi al mar di tutto, se lo aquí ya, eh, la, el piropo a Virgilio es total, ¿no? Y yo me dirigí al mar de todo intelecto, al mar de todo seso, ¿no? Al mar de toda sabiduría, ¿no? Me dirigí a quien lo sabe todo y entonces le pregunté, maestro, ¿qué son esas dos lucecitas? Curiosamente el maestro le responde ambiguamente y le responde oblicuamente, vamos a ser nosotros los que tendremos que dar una explicación a esas dos luces que tienen que ver con una tradición medieval que ahora os contaré, ¿no? Pero al primero vamos a ver qué dice Virgilio, ¿no? Entonces, esto, maestro, ¿qué significa? ¿Y qué responde el otro foco? Primero se enciende una luz, luego se enciende la otra. ¿Y quién es quien lo hace? Y el maestro, de manera oblicua, de manera extraña, contesta de la siguiente forma. El diame, su per lo succide onde già scorgere puoi quello che s'aspetta se il fumo del pantano no ti nasconde. Por estas olas sucias ya podrás divisar lo que te espera, lo que nos espera, lo que se espera. Si no lo oculta, como de hecho pasa, ¿no? La niebla, el humo del pantano, pero no responde. Entonces, ya sabes que cuando uno llegaba en la Edad Media a una ciudad y estaban ya las puertas cerradas o a punto de cerrarse, al atardecer las puertas se cierran y ya no se abren hasta el amanecer por una cuestión de seguridad. Por tanto, siempre hay que llegar con sol a las ciudades, ¿verdad? O a los monasterios, no es lo mismo. Eh, Cuando había campanas, los vigías que estaban en lo alto y que veían venir a la gente daban tantos golpes de campana como personas llegaban. Si llegaba una, pues ya sabíamos que venía una persona, eso no es peligroso. Si venían dos, si venían tres, otra cosa que empezase a repiquetear, cuidado que eso es peligro porque ya eso ya es un ejército que nos quiere atacar o que nos quiere asediar o que nos quiere invadir. Cuando no son las campanas, quizá de madrugada, para no alertar a la gente, para no escandalizarla, para no asustarla, lo que se hacía también era en lo alto de la torre encender una antorcha, si era una persona, encender dos, si eran dos personas. Y no sé, esto os lo conté en mis cenas, a los que vinisteis conmigo lo vais a recordar, y no sé si esto remite también a un episodio de la tradición clásica de la Ilíada,
según la cual Clitemnestra había pactado con Agamenón que cuando cayera Troya, toda una serie de montículos que flanqueaban la distancia que va desde Troya hasta Micenas, pero que se pueden ver a tiro de ojo, es decir, que puedes distinguir la luminaria. Si en cuanto que cayese Troya, Agamenón le dijo que iba a hacer encender una luz que cuando se viese por el eh, por el siguiente vigilante que estuviese en otra torre, en otra montaña, le iba a encender de tal manera que muy rápido, porque eso va a una velocidad casi a velocidad de la luz de estas hogueras, Clitemnestra sabría que había caído Troya y que por tanto en muy pocos días cabotando llegaría a Micenas, su marido, que le estaba esperando precisamente para destazarlo, porque se había liado con Egisto y sobre todo que no le perdonaba el sacrificio de Ifigenia, porque nunca le perdonó que para tener viento favorable tuviese que matar a su hija. Esto luego genera toda la tragedia de la Orestiada, como todos sabemos, pero es el tema de que las torres o lo alto de la montaña hay un vigía que enciende una hoguera y eso es una señal de algo, ¿no? Entonces aquí parece que la señal es que en la ciudad de Edite han visto aparecer a estos dos tipos y entonces se enciende una señal. ¿Una señal para quién? Lo vamos a ver enseguida. Para el barquero, para que Flegias coja la barca, atraviese la laguna Estigia, los suba y los lleve hasta la alta torre en donde, donde lucen esas dos llamitas, una para cada uno. Esa es la explicación. Entonces, aquí tenéis a Flegias subiendo en la barca a, a Dante y a Virgilio y el que está intentando subir Filippo Argenti, que ahora os contaré quién es. Primero vamos con Flegias, primera parte del canto, ¿no? Entonces dice así, con un símil, esos símiles dantianos que tanto le gustan, que vienen de Virgilio, que vienen de Homero, ¿no? Que constantemente elabora. En este caso el símil es el de una flecha que está siendo disparada por un arco y ese arco en una metonimia lo llama cuerda, ¿no? Cuerda, dice, corda non pinse mai da se saetta, che si corresse via per l'aere snella, come io vidi una nave piccioletta venir per l'acqua verso noi in quella, sotto il governo di un solo galeotto, que gridaba, Orse giunta, anima fella. Entonces, el símil es, una cuerda no lanzó nunca una saeta, una cuerda, metonimia por la flecha, ¿verdad? Esa cuerda no fue lanzada, no empujó tan velozmente a una flecha, a una saeta, que tan ligera fuese por el aire como yo vi una nave picholeta, una nave pequeñita. Entonces, ¡zum!, la vio venir con una velocidad como si hubieran lanzado una flecha desde el otro lado de la orilla. A toda velocidad atravesó la nave, la laguna y llegó a sus pies. Por el agua llegó hasta nosotros y al gobierno de un solo galeote. Mirad el episodio de los galeotes del Quijote en el capítulo 20, pues aquí tenéis a un galeote, a un remero, ¿no? De galeras, ¿no? Al gobierno de un solo galeote que encima gritaba, al fin apareciste, ánima cella, ánima maldita, ánima alevosa, ¿no? Al fin llegaste, o sea, te estaba esperando, o sea, sabían que venía Dante con Virgilio y la estaba esperando y por eso atravesó con esa velocidad tremenda, ¿no? Pero Virgilio, cuando viene ahí, porque Flegias también parece que es un epítome del airado, ¿no? Del cabreado, ¿no? Entonces, Virgilio lo calma, Virgilio que le conoce, ahora os contaré quién es Flegias, le dice, Flegias, Flegias, tu gridi a voto, disselo mio signore, a questa volta più non ci avrai che sol pasando il loto. O sea, Flegias, Flegias, estás gritando en vano, tu gridi a voto, no estás gritando en el vacío, estás gritando en vano, le dijo mi señor. En ese punto tan solo nos tendrás, tan solo podrás ser dueño, entre comillas, de nosotros, el pequeño periodo de tiempo que va desde que entremos en la barca hasta que nos lleves al otro lado del lodo, al otro lado del fango, al otro lado del barro, porque ya digo que esta laguna Estigia es un fango oscuro y tenebroso que borbotea por las ánimas acidiosas que hay en su fondo. Quale colui che grande inganno ascolta, che lì sia fatto e poi se ne rammarca, fecesi fleggias nell'ira accolte. Remite al tema de la ira, ¿no? Dice, ¿cuál es aquel que gran engaño escucha que le hayan hecho y luego se contiene, ¿no? El cabreo luego se contiene. Así hizo Flegias, consumido por la ira, ¿eh? ¿Quién es Flegias? Flegias es una figura mitológica
que está en la tradición griega y en la tradición latina y también en Virgilio, y por eso lo coge Dante, este Flegias, Fleguías, el ardiente, ¿no? Flegetonte es el río ardiente, ¿no? De sangre que atravesaremos dentro de unos cantos cuando lleguemos a la séptima fosa. Y se llama ardiente porque es un airado, es una figura muy secundaria, pero muy significativa de la mitología griega, que está vinculada a la hibris contra los dioses y a un castigo terrible, ejemplar, desmedido, que le causó el dios Apolo, y ahora veréis por qué. Ni más ni menos este Flegias era hijo de Ares, el dios de la guerra, el dios Marte, que ya eso genera una cierta ira, ¿no? Una cierta capacidad de furor. Muy bien. Y una ninfa que se llamaba Crisi, y tenían una niña, una hija que se llamaba Coronis. Entonces, ¿qué pasa? Que Apolo, no sabemos si sedujo o violó, eso no queda claro, pero en cualquier caso, se benefició a la hija de Flegias y no se le ocurrió otra cosa como venganza al bueno de Flegias, impulsado por esa ira que tenía, que pegarle fuego al templo de Apolo en Delfos, que prácticamente todos los que me estáis escuchando habéis venido conmigo a verlo, y ahí hemos estado admirando aquella maravilla, ¿no? Entonces le pegó fuego al templo. ¿Y qué hizo Apolo al ver cómo este tipo había cometido ese acto sacrílego? Pues lo condena al infierno por impiedad, ¿no? Y con un castigo terrible. Y entonces Pausanias, en el siglo II de nuestra era, en su libro La descripción de Grecia, en el libro noveno, ofrece una de las formulaciones de este castigo. Cito literal, dice Pausanias, dicen que Flegias, sentado en el Hades, estaba condenado al infierno, ¿no? Sentado en el Hades, sobre una gran roca, con la mala leche que tenía, cabreado siempre, dice, infunde ya a los que entran ya temor, o sea, que luego ya empieza bien la cosa, ya empezamos bien en el infierno, que lo primero que te encuentras es a Flegias cabreado y pegando voces, ¿no? Infunde temor a los que entran, diciendo siempre, esto es una advertencia muy importante, no despreciéis a los dioses, sino más bien veneradlos. Es decir, cuidadito con despreciar a un dios porque su castigo, tú siempre vas a estar por debajo de él, su castigo va a ser terrible, venéralo, no lo desprecies, ¿no? Apolodoro, en otro historiógrafo griego, ¿no? En su biblioteca dice, Flegias, tras incendiar el santuario de Delfos, fue muerto por Apolo. Pero lo que más nos interesa es cómo aparece Flegias en el canto 6, es decir, en el descenso al Hades de Eneas, contado por Virgilio, que esto aquí lo que está haciendo Dante es un homenaje a su maestro, como hace constantemente, siempre que puede, cita a Virgilio, cita a la Eneida, y en concreto el canto 6 de manera más explícita, pues en los versos 618 a 620 aparece esta intensificación de la dimensión moral de Flegias diciendo, y el desdichadísimo Flegias advierte a todos y proclama con gran voz entre las sombras, aprended la justicia, advertidos y no despreciéis a los dioses. O sea, un correlato moral de un Flegias que clama airado desde un castigo que él considera injusto porque primero le violan a la hija y ahora lo condenan al infierno, ¿no? Y está de barquero atravesando la laguna Estigia y llevando a las almas. Pregunta que se hacen los dantólogos, que sabéis que lo cogen todo con papel de fumar y cuentan todos los pelos, ¿no? Pregunta que se hace los dantólogos, que yo no tengo respuesta, pero voy a dar mi opinión, ¿no? Flegias lleva a los que han atravesado los pecados de incontinencia hasta la ciudad de Dite solamente, o es el que los conduce en general a todo el resto de las fosas infernales, sabiendo que Minos con la cola los lanza y los tira. Bueno, yo creo que simplemente es el encargado de ir y venir, ¿no? El barquero encargado de ir y venir a la muralla. Y en este grabado de Blake, precioso, ¿no? Que tenéis la alta torre con la luminaria. Aquí vemos a Flegias, aquí vemos a Dante, aquí vemos a Virgilio, y ahora veréis que este es Filippo Argenti del que tenemos que hablar, de lo que queda de la clase, ¿no? Entonces, esta es la primera parte esta es la primera parte del canto. Seguimos. Ahora viene el episodio de Filippo Argenti hasta el verso 63 y ahí lo vamos a dejar por hoy porque tiene mucha tela que cortar, ¿no? Fijaos. Lo duca mio discese nella barca e poi mi fece entrare appresso lui. O sea, mi guía, mi maestro, ¿no? Subió entró en la barca, literalmente dice descendió en la barca, o sea, estando un poquito en alto, descendió en la barca, ¿verdad? Y después me hizo entrar detrás de él.
e sol cuando io fui dentro, parve carca. Esto es interesantísimo y merece una explicación anagógica. Me vais a permitir aquí 2 minutos. Mirad. Dante, en el infierno, cuando pisa, se notan las huellas. Dante, en el purgatorio, hace que los demás se asusten, los fantasmas de las almas que están cándidas, que están en el purgatorio, se asustan de Dante porque cuando pasa a través del sol, lo tapa y hace sombra. O sea, las almas tanto del infierno como del purgatorio se asustan de Dante porque tiene cuerpo, porque va con cuerpo. Y entonces es muy interesante que aquí, según pisa la barca, que hasta ese momento ni con Flegias ni con Virgilio había sostenido ningún peso, porque son almas, al entrar él se hunde. Pareció cargada, solo hasta que yo pisé se hundió, pareció cargada. ¿Por qué es tan importante esto en una lectura anagógica? Porque creo que lo que nos está queriendo decir Dante aquí es que para hacer este camino de interiorización, este camino, como diría Jung, de individuación, ¿no? Este camino, este itinerario desde el cuerpo y la mente hacia el espíritu, este itinerario desde el ser humano hasta lo real, que es lo divino, hasta el espejo ese en el que nos encontramos con nuestro verdadero rostro, que es el rostro de Dios, que nos está esperando desde toda la eternidad, haciendo este memorable camino de salida y regreso hacia sí mismo, que es en lo que consiste precisamente el misterio del universo. En este viaje, lo que nos dice Dante, frente a lo que opinan ciertos ascetas, hay que hacerlo con el cuerpo, hay que integrar el cuerpo, hay que integrar la materia, hay que la materia está bendecida. Y esa materia bendecida que lo que genera es compasión y piedad, como hemos visto a lo largo de todos estos cantos y seguiremos viendo, y que luego procederá al desarrollo mental de la purificación. El purgatorio es el lugar de la mente, igual que el infierno es el lugar de la materia prima, de la selva oscura, que hay que purificar de la sombra. Esa sombra tiene que salir a la superficie, tiene que ser purificada, tenemos que hacer un psicoanálisis, o sea, tenemos que desanudar el alma para purificarla a través de la integración de todos sus elementos, también los corporales, que es un vehículo, igual que el vehículo mental, ¿no? Entonces, en ese viaje, en ese itinerario, es muy importante cada vez que Dante asume que lo ha hecho con cuerpo. Esto recuerda un poco lo de San Pablo de Corintios, que todos conocéis, ¿no? Supe de uno, que habla de sí mismo, que estuvo en el tercer cielo, y dice, con cuerpo o sin cuerpo no lo sé. ¿Os acordáis todos, no? De Corintios, San Pablo cuando habla de su experiencia mística. Bueno, pues aquí Dante podría haber dicho, sé de uno que estuvo con cuerpo, que estuvo con cuerpo y que lo purificó, lo integró y lo compadeció y lo asumió y lo metamorfoseó, lo transhumanó, como dirá en los primeros versos del canto primero del paraíso. Esta es un poco la idea, esta es una lectura en clave enalteciente, en clave anagógica, que me importa mucho porque va a salir constantemente tanto en el infierno como en el purgatorio. Observadlo porque es importante. Entonces, el leño pesa. Daos cuenta, por otra parte, de algo muy fundamental. Mirad, la apelación al leño como metonimia, ¿no? De madera, que es la que hace la barca, es un arquetipo en todas las tradiciones, en todas las literaturas. Pensad en la pobre barquita mía de Lope de Vega, pensad en Garcilaso, pensad en Petrarca, pensad en Fray Luis, en quien queráis, y también en todas las tradiciones espirituales orientales, la imagen del tránsito se establece con una barca que cruza un río. Esto yo para una novela mía lo estudié hasta en el mundo fan, que cuando mueres atraviesas un cayuco, unos gigantes te llevan con un cayuco, te llevan tu alma a través de un río, ¿no? O sea, está en todas las tradiciones espirituales y la asociación metonímica de leño, barca, nave, como el vehículo que sirve para hacer el tránsito, para hacer el peregrinaje, para cruzar el río de la vida y llevar el alma al otro sitio, es decir, para hacer este recorrido espiritual, es, ya digo, universal y Dante la asume como propia. La asume completamente como propia en el sentido de que él se identifica con esa nave, con esa barca. Fijaos que es la primera vez que está consciente en una barca, porque cuando atravesó el Aqueronte cayó fulminado por el rayo y se despertó con el trueno ya en la otra orilla, con lo cual no se enteró de nada. Es la primera y la última vez que Dante es consciente de que atraviesa con una barca
un mar simbólico, la laguna, ni más ni menos que la laguna Estigia, que va ni más ni menos que a las murallas de la ciudad de Dite, la ciudad de Satán, el lugar donde está la sombra más pérfida, más oscura y por tanto más purificable, ¿no? Esto me importa. Aquí estoy siguiendo la interpretación de María Soresina de este libro. Luego os va a llegar a Substack, esta noche os va a llegar un articulito sobre esto y así yo puedo ir un poquito más rápido. En el último libro de María Soresina, Dirò dell'altre cose che io vos corte, de la comedia de Dante Alighieri, hace una interpretación en un capítulo del episodio de Filippo Argenti y también en el libro anterior, en su primer libro, Le Segrete Cose, también, los dos libros os los pongo en el artículo que os voy a mandar esta noche, no os preocupéis, la foto de la portada. Ya os dije que si yo tuviera una editorial, inmediatamente le pedía a mi querida amiga Martina que tradujésemos estos tres libros de María Soresina para publicarlos en España, porque son extraordinarios. Es la única persona que yo conozca, junto con Rosario Scrimieri, que ha intentado con muy buen criterio y muy profundamente una interpretación anagógica de los pasajes de la Divina Comedia y en ese sentido yo la sigo muy fielmente y me gusta mucho, ¿no? Entonces creo que es la única de todas las interpretaciones que yo he leído sobre este canto, la única que ha dado en la clave, que ha acertado de alguna manera con quién es Filippo Argenti y el porqué de ese aparente odio y desprecio de Dante ante este personaje ante el que no siente ninguna piedad, ninguna compasión, que es la clave del recorrido, ¿no? Del itinerario infernal, como hemos visto y seguiremos viendo. Entonces, hasta María Soresina llega a decir como si a Dante se le hubiera olvidado, después de esos 6 años que se inventa Boccaccio, de que tenía compasión por los personajes y se le ha olvidado y entonces por este siente un profundo desdeño, desprecio, ¿no? Todo eso hay que interpretarlo. La segunda parte de la clase va sobre eso. Vamos allá. Entonces, cuando tosto que el duca y yo en el leño fui, o sea, cuando ambos, el dux y yo, estuvimos sobre el leño, ¿no? El leño como vehículo del alma, ya os he dicho, en la primera clase os dije que una de las claves para la lectura anagógica es que cada vez que atravesamos un umbral hay un crecimiento del nivel de conciencia. Imagínate atravesar la laguna Estigia. Si ya atravesar un riachuelito como en el castillo de los poetas o cruzar una puerta, ¿no? Como al inicio del canto 3, etcétera, ya implica una ampliación de la conciencia. Imagínate cruzar la laguna Estigia. Siempre que atravesamos un umbral, eso implica un crecimiento y una liberación de algo. O sea, de algo muy profundo nos hemos dado cuenta. Voy a adelantar la interpretación y os lo voy a decir en clave evangélica porque es la que va a usar Virgilio. Nos hemos liberado de un demonio. En el ámbito, os lo voy a decir con un koan, maestro. Si me encuentro al Buda, ¿qué hago? Si te encuentras al Buda, mátalo. Porque si lo ves es un objeto de tu conciencia y por tanto no puede ser el Buda, porque el Buda solamente podrías verlo con sus propios ojos, como a Dios, ¿no? Por tanto, si veo a Cristo, diría Raymond Panier, cómetelo. Es decir, es una manera cristiana de traducirlo de el Buda, mátalo, ¿no? Es decir, mmm, el problema no es o como decía Santa Teresa, y si veo un demonio, ¿qué hago? Decía, le haces una higa, ¿no? Si ves un demonio, decía en la vida de Santa Teresa, muy simpática, como siempre es ella, le haces una higa. ¿Qué significa eso? Que el problema no es ver un demonio o un espíritu maligno. El problema es no verlo, porque mientras no lo ves, te está manejando. El psicoanálisis, el entrar en las profundidades palúdicas de este pantano en el que estás tú mismo eh, borbollando, como dice Dante, es que tienes que tienes que desanudar tu alma para poder ver los demonios airados, orgullosos, soberbios, envidiosos, avariciosos, lujuriosos, que te están manejando. Y en el momento que los ves, te has liberado. Por tanto, atravesar la laguna Estigia, según esta interpretación a la que me sumo y que le añado estos datos que os estoy ahora aportando, lo que implica es que ha habido una profundización, ha habido un cambio de conciencia y tú te has encontrado con un espíritu maligno que estaba dentro de ti y que ahora, en este psicoanálisis del viaje, del peregrinaje, has conseguido liberarte y reconocerlo, anagnórisis. Este es el horizonte, la mirada, el horizonte de expectativas con el que quiero que leáis estos 30 versos. Vamos a ellos. Mirad. Cuando estuvimos ambos en la nave, cuando estuvimos ambos en el leño, hendiendo, pero claro, como pesaba,
la antigua proa de la nave hendía el agua más de lo que solía hacerlo con las demás almas que no pesaban. O sea, sigue insistiendo en el cuerpo como el lugar de la compasión y de la purificación, y como que todo este itinerario del cuerpo y de la mente hacia Dios se tiene que encarnar. Esto es profundamente importante. No os olvidéis nunca de que Dante hace todo este viaje con cuerpo, no es un delirio de la mente, es un viaje material, material, ¿no? Mentre noi corravan la morta agora, dinanzi mi si fece un pien di fango e disse: Chi sei tu que vieni anzi ora? Aquí aparece Filippo Argenti. Mirad, mientras que recorríamos, que atravesábamos el muerto cauce, la morta agora, uno completamente lleno de fango y por tanto irreconocible. Acordaos que en el canto anterior todos estaban llenos de fango y tampoco podíamos reconocerlos. Y dijo, bueno, aquí todos estos clérigos, los avariciosos, ¿no? Todos estos clérigos, seguramente alguno yo lo habré conocido en vida. Y el maestro le dice, no, 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 no los vas a reconocer. A este, aun lleno de fango y saliendo de la palude, lo vas a reconocer inmediatamente, porque se va a ver reflejado, como en todo buen psicoanálisis, este personaje es un espejo exacto del alma doliente y sufriente ignorante y airada y orgullosa del propio Dante. Se ve a sí mismo como un espíritu que ha salido de él y al reconocerlo lo desprecia. No hubiera despreciado a ningún otro, salvo si fuera el demonio que tenía dentro, el espíritu maligno de su ira y de su orgullo. Esta es la idea, ¿no? Entonces, ve que alguien se quiere colar en su alma, se quiere colar en su vehículo, que ya ha salido de él, ha habido un cambio de conciencia, ha habido una profundización en la conciencia, y entonces, fijaos que le dice este lleno de fango, ¿quién eres tú que vienes a esta hora? O sea, ¿a qué vienes aquí? ¿Tú de qué vas? Y yo le dije, s'io vegno non rimango, ma tu chi sei, che si sei fatto brutto? E rispose, vedi que son un que piango. Es tremendo esto, ¿eh? Fijaos, mientras que atravesamos este muerto cauce, me dijo uno lleno de fango, ¿a qué vienes tú ahora a deshora? Y yo le dije, vengo, pero no me quedo, vengo, paso, estoy haciendo un camino de iniciación, pero no me quedo, porque estoy aprendiendo, por eso estaba tan atento, la atención plena, ¿lo es? Pero no me quedo. ¿Quién eres tú que te has, que estás tan sucio, tan bruto, ¿no? Sei fatto bruto. ¿Quién eres tú? Y fijaos la respuesta. Es que esta respuesta no merece compasión. Aquí se han equivocado todos los analistas. Yo soy, ¿ves? El tema de la atención, ¿no? ¿Ves? Que soy uno que llora. O sea, soy uno que padece. Soy uno que está sufriendo. Si se compadeció de Chaco, se compadeció de Francesca, se compadeció de Paolo, se compadecerá de todos los personajes que van a ir apareciendo a lo largo del camino por los ínferos, porque no se compadece de este Florentino, del que no sabemos el nombre se nos dirá un poquito más adelante. Es que no solo no se compadece, sino que lo echa con cajas destempladas, lo llama espíritu maldito y le dice que a pesar de lo sucio que está, lo reconoce. Y su maestro también lo empuja y le dice, vete, maldito, con los otros perros. Vamos a leerlo. Mirad. E io a lui, con piangere con lutto spirito maledetto ti rimani, chi ti conosco, ancor sie lordo tutto. Alor distese al leño, ambo le mani, ahí se ve en el grabado de Blake exactamente ese momento, ¿no? Perché il maestro a corto lo sospinse diciendo, via costa con gli altri cani. Yo le dije, con tu llanto y con tu luto puedes quedarte, quédatelos para ti. Quédate para ti el llanto y el luto. Espíritu maldito, porque aún tan sucio como estás, te reconozco. Sé quién eres. Es más, soy yo. Eres una parte de mí que acabo de liberar.
Menudo se queda uno, ¿no? Cuando ve algo que estaba en el inconsciente que te estaba dominando, ¿no? Esto es puro psicoanálisis, este es un espejo, es un ejemplo claro de un personaje espejo del que se está liberando al reconocerlo como persona orgullosa y airada, una parte de él, ¿no? Entonces, este tendió las manos hacia el leño como para querer sujetarse y el maestro lo evitó prudentemente al decirle, vete con los otros perros. Pero claro, es que hay más. Vete con los... Ya es duro esto, ¿no? O sea, no hay ninguna piedad. Es como si Dante se hubiera olvidado. O sea, ¿cómo explicamos esto? Entonces aquí viene el lío, porque fijaos cómo responde Virgilio con el único beso de toda la Divina Comedia. O sea, Virgilio lo coge, vamos a leerlo, dice, lo collo poi con le braccia mi cinse, baciòmi il volto e disse, alma sdegnosa, benedetta colei que te sin cinse. Esto no tiene un pase. Fijaos lo que le dice. Lo agarra, el cuello con sus brazos me ciñó, ahí falta un acento, el cuello con sus brazos me ciñó, me besó la cara y me dijo, oh alma desdeñosa, bendita sea quien te tuvo en el vientre, bendita la que estuvo de ti encinta, benedetta colei que te sinchis. Claro, esto a ningún comentarista se le ha escapado que viene del Evangelio. A ningún comentarista se le ha escapado que esto viene de Lucas. Lucas 11, todo el mundo dice Lucas 11, 27, 28, ¿verdad? Vamos a leerlo. Y sucedió que mientras él decía estas cosas, pero ahora vamos a ver qué cosas decía, una mujer de entre la multitud alzó la voz y le dijo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. O sea, bendita la madre que te parió. Todos conocemos este fragmento del Evangelio. Pero él respondió, antes, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Que si os dais cuenta, es una hermenéutica factible. En el fondo también le está echando un piropo a su madre, en el sentido de que ella escuchó la palabra de Dios, el Logos, y la recibió en su seno. Y la extiende a todos los que hagan lo mismo y digan, fiat, hágase tu voluntad, ¿no? Es poco la idea, ¿no? Es decir, está Virgilio, aparte que le da un beso, es la primera y última vez que le da un beso, que lo abraza y le dice, así, este es mi chico, así me gusta. Aparte del beso, lo que le está haciendo es un piropo que es una imago Christi. O sea, que está en el límite de la blasfemia, cuando no la traspasa, cuando no la traspasa. Pero es que hay más, pero es que hay más. Voy a seguir leyendo y luego vuelvo. Mirad, le dice el maestro a Dante, para explicarle quién es ese tipo. Quei fue al mundo persona orgullosa. Fontano ne che sua memoria freggi, così se l'ombra sua cui furiosa. Aquel fue una persona orgullosa en el mundo o para el mundo, y no hay bondad que su memoria honre. Por eso su sombra está aquí, furiosa está aquí, airada, ¿no? Es una persona orgullosa y airada, que son los dos grandes pecados de Dante, dichos por todos los comentaristas, la ira y la soberbia. Todos, él mismo lo reconocía y está en todos los comentaristas. O sea, él está viendo un espejo de sí mismo, él está viendo un espíritu maligno, así lo llama, que está lleno de orgullo y de soberbia, pero del que se ha liberado. Por eso lo puede expulsar, lo puede echar, ¿no? Como Jesús cuando expulsaba a los demonios y los alejaba, ¿no? Y dice Virgilio, elevando digamos, ampliando el marco hacia una lectura moral, moralizante. Quanti si degno honor la su gran reggi, que qui staranno come porci in brago, dice lasciando horribil disprezzo. O sea, ¿cuántos por reyes se tienen allí arriba que aquí estarán como cerdos en el fango, como cerdos en el barro, dejando de ellos un desprecio horrible? Eso, Virgilio. Pero es que fijaos ahora Dante. Maestro, molto sarei vago di vederlo attuffare in questa broda prima che noi usciamo del lago. O sea, maestro, mucho desearía que verlo atufare, ¿no? Tufar sí es el tufatore, ¿no? Que se tira, ¿no? Desde el trampolín, ¿no? Mucho desearía verlo zambullirse, Garcilaso diría somormujarse, ¿no? Como las ninfas, zambullirse en este brodo, en esta sopa, en este caldo, antes de que abandonemos el lago. O sea, me encantaría verlo hundirse, hundirse. Ed él llamé.
avante che la proda ti si lasci veder, tú sarai sazio. Y tal disio convien que tu goda. O sea, terrible. Él le dijo, antes de que lleguemos a la orilla, antes de que se deje ver la otra orilla, serás saciado. De tal deseo conviene que te goces. De tal deseo de verlo tufarse, conviene que lo disfrutes. Tremendo, ¿no? Sigo. Dopo ciò poco vidi quello strazio, far di costui e le fangose genti, che Dio ancor, atentos al ancor, me lodo e ne ringrazio. Y por fin, ¿quién era? ¿Quién es este tipo, no? Tutti gridavano, los demás enfangados, ¿no? Ahí se ve. Tutti gridavano, a Filippo Argenti e il fiorentino spirito bizzarro, in sé medesmo si volvea coi denti. Quivi il lasciamo che più non ne narro. Tremendo. Y aquí termina la primera parte del canto, la segunda parte es la ciudad de Edite. Termina aquí en el verso 64. Fijaos, al poco vi la gran carnicería que de él hacían las gentes metidas en el fango, cómo lo golpeaban, lo rasgaban, lo mordían. Atentos ahora. Que Dio ancor nel lodo e nel ringrazio. Que incluso ahora, que todavía, ancora, que todavía a Dios le doy las gracias y le alabo. ¿Por qué? Por recordar cómo a este pobracho lo destrozan los otros airados en el fango. Qué extraño, ¿no? Ese ancora no habla del Dante personaje. Ese ancora habla del Dante escritor que está componiendo estos versos mucho tiempo después del recuerdo de esto, ¿verdad? Porque una cosa es el sueño que él tuvo en donde vio toda la comedia y otra, ahora que lo escribe, cuando dice, y todavía ahora me da miedo, todavía ahora tiemblo, eso ya hemos visto muchas veces, ¿no? El juego que hay, ¿no? Que usa con tanto talento Dante, esta duplicidad entre el Dante personaje y el Dante escritor. Este ancora pertenece al Dante escritor. ¿Por qué Dante escritor, cuando está pergeñando estos versos, todavía le da gracias a Dios por recordar cómo a este pobre hombre lo destrozaron sus compadres? A por Filippo Argenti se gritaban y el florentino espíritu altanero contra sí mismo volvía los dientes. ¿Veis esa acedia que te vuelve contra ti, ¿no? Contra sí mismo se autoafligía un terrible escarnio y una terrible carnicería dolorosísima y airada, ¿no? No tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Que efectivamente esto no tiene ningún sentido y entonces la gente ha tenido que explicarlo. Todos los comentaristas, tanto antiguos como modernos, y modernos muy modernos, contemporáneos nuestros, y empezando por Boccaccio, que es un poco el culpable de todo esto, no sabían no sabían cómo manejar esta historia y entonces se inventan que este tipo, Filippo Argenti, del que no tenemos ninguna noticia previa a Dante, había sido, atentos, es la invención de Boccaccio y otros comentaristas, había sido un güelfo negro, claro, que era muy prepotente, muy orgulloso, iba a caballo y con las piernas estiradas y golpeaba a la gente por la calle, que una vez fue a pedirle un favor a Dante cuando era prior Dante y viendo Dante cómo las gastaba el tal Filippo, no solo no le concedió el favor, sino que consiguió que le alzaran la pena, en vez de una multa de 1000 le pusieron 6000, por decir algo, y que entonces eso cabreó tanto a este Filippo de los Adimari, de la familia de los Adimari, lo llamaban Argenti, cuenta Boccaccio, Argenti es de plata, argenteo, ¿no? Lo llamaban Argenti porque, esto es Boccaccio puro, que se inventa, porque erraba los caballos con espuelas de, con herraduras, perdón, espuela es lo que, con herraduras de plata. Bueno, pues ya está. O sea, era un prepotente, era un orgulloso, encima tenía muy mala leche, y un día hasta le dio un guantazo a Dante, enfadado con él, y cuando pudo, y tomó el poder porque él era güelfo negro, hizo todo lo posible, no solo para condenar a Dante a muerte, sino que además se incautó de todos sus bienes. Eso es lo que se nos cuenta a posteriori para justificar lo injustificable, que es la mala leche que tiene Dante contra este pobre, que además no vuelve a aparecer algo así tan agresivo en todo el infierno con personajes que sí son políticamente conocidos, como Farinata, en fin,
o sea, todos los que vamos a ir viendo, por los que siente una profunda compasión. Entonces, claro, como no se entendía la agresividad de Dante contra este personaje, decidieron convertirlo en su enemigo. ¿Qué pasa? Que un discípulo de Boccaccio, Carlo Sacchetti, lo podéis ver en la Wikipedia si queréis, que es un poquito más joven que Boccaccio, 15 años más joven que Boccaccio, 20, porque Boccaccio es del 13, y este es del 35, nació en Ragusa, en la actual Dubrovnik, ¿no? Entonces era territorio, como sabéis, veneciano. Escribió, a la manera boccacciana, escribió Il Trecento Novelle, o sea, las 300 novelle, novelle como la del Curioso Impertinente de Cervantes, ¿no? Novelas ejemplares, ¿no? De las que se nos han conservado bastantes, 220 y tantas. Bueno, pues la novela 114, si tenéis curiosidad, en Substack os he dado el texto en italiano, que lo tengo las novelas de Sacchetti, os he puesto el texto en italiano y os lo he traducido para que lo leáis. Entonces, bueno, ahí se habla un poco de esta pelea entre Dante y un herrero y luego entre Dante y el tal Filippo Argenti que iba a caballo así golpeando y tal. Y todo inventado para ver la enemistad eterna entre el pobre Filippo y Dante, ¿no? Dante Alighieri fa conoscente uno fabbro, uno asinaio del loro errore perché económico volare cantaba en el suelo. Y bueno, lo tenéis en Substack, lo podéis leer ahí, si es que tenéis, son 3 páginas, ¿eh? No, si tenéis curiosidad, pero todo es un invento, todo es un invento. Hay muchos comentarios sobre este tema. El que más da en el clavo, criticando a Dante, en mi opinión, es de Giovanni Papini. ¿Sabéis quién es Giovanni Papini? Seguro. Giovanni Papini, voy a ver, me voy aquí. Giovanni Papini es el autor de Gog, es el autor de Un homo finito, un hombre acabado. Se leía mucho en la España de la posguerra. Mi padre tenía sus libros en la colección de Plaza y Janes y era muy famoso. Luego desapareció un poco. Sabéis que es un escritor florentino, tiene una biografía extraordinaria de Miguel Ángel, tiene novelas apocalípticas, como ya digo, como la de Gog, tiene una autobiografía fabulosa que es la de Gog, tiene el libro negro, El hombre acabado, y luego tiene una especie de ensayo muy suyo, muy papiniano, sobre Dante, que se llama Dante vivo. Y hay un capítulo, el capítulo 28, os voy a leer un fragmento, que se titula Dante cruel, en el que analiza y comenta este episodio, el de Filippo Argenti, y dice así, os lo voy a leer. Dice, no mucho más amoroso se mostró en la laguna Estigia, donde Filippo Argenti se hallaba purgando su jactancia. Con piangere, con luto, espíritu maledetto, tu rimani, o sea, con tus lágrimas y con tu luto, ahí te quedas, espíritu maldito, le dice el Dante. Y precisamente por esa despiadada imprecación, Virgilio, el dulce Virgilio, dirige a Dante el célebre elogio. Alma desdeñosa, bendita aquella que en ti te llevó en su seno. O sea, bendita la madre que te parió, en una imagen crística que para muchos ha sido blasfema. Etienne Gilson, todos conocéis a Etienne Gilson, el filósofo, el de la filosofía en la Edad Media, también tiene un libro sobre Dante, Dante y la filosofía. Etienne Gilson, que era más pacato y muy, en fin, muy católico y muy, bueno, también Papini es muy católico, pero quiero decir, era muy tomista y tal, cuando comenta este episodio, dice que Dante está rozando la blasfemia. Etienne Gilson, Dante roza la blasfemia cuando Virgilio se atreve, porque claro, no es Virgilio, es Dante que le pone en boca de Virgilio, bendita sea la madre que te parió, en una imago Christi. Y Gilson se escandaliza, esto es blasfemo. Fijaos lo que dice Papini, ¿no? Dice, aquí es donde el dulce Virgilio dirige a Dante el célebre elogio, alma desdeñosa, bendita sea la madre que te tuvo encinta, ¿no? Bendita aquella que de ti fue grávida, que de ti te tuvo, que constituye una reminiscencia evangélica, pero en posición opuesta. En la primera se habla de un Jesús misericordioso y aquí se habla de un Dante cruel. Y el repugnante episodio no acaba aquí. Animado por el expresivo elogio de Virgilio, nuestro poeta cristiano se apresura a manifestar un deseo que bordea el sadismo. Maestro, me gustaría mucho verle zambullirse en ese caldo antes de que saliéramos del lago. Y el dulce Duca le contesta a tono, rivalizando con él, en falta de piedad, antes de que la orilla llegues a ver, quedarás satisfecho. Conviene que goces de este deseo. El bello gozo prometido por Virgilio no se hace esperar. Poco después le vi ser desgarrado por aquella gente fangosa de la que todavía ancor doy gracias y alabo a Dios. Y aquí, dice Papini, esto es buenísimo, dice, y aquí, lo lamento por Dante, nos hallamos en plena negación del cristianismo, negación sacrílega,
por añadidura, de la que se desea hacer partícipe casi al mismo Dios. Dios es justicia, pero no crueldad. Filippo Argenti es castigado por sus pecados y su castigo no tendrá nunca fin. ¿Cómo es posible que un poeta, un cristiano, es decir, uno que debería ser doblemente compasivo, sienta placer en ver aumentado el tormento de aquel que ya se halla sufriendo sin esperanza? Qué espantosa audacia en esas alabanzas y gracias a Dios, aquel que se encarnó para perdonar nuestros pecados, por haberle concedido semejante espectáculo. Tengas en cuenta que Filippo Argenti se halla entre los iracundos y es llamado por Virgilio persona orgullosa. No se ensució, pues, con pecados que fuesen desconocidos a Dante. Aquí acierta Papini y se acerca a mi interpretación. Aquí sí, ¿no? Dice, no se haya, dicen, no se ensució con pecados que fuesen desconocidos a Dante, que tuvo también su parte de iracundo y de soberbio y de orgulloso, y frente a un hermano desgraciado, como Filippo Argenti, debería haber experimentado compasión hacia él y hacia sí mismo, como hizo en tantas otras ocasiones en el infierno, más bien que esta inhumana voluptuosidad de su agravado padecer. Giovanni Papini, Dante, vivo. Bueno, pues así están las cosas. Creo que os he dado motivos para pensar. Vais a recibir en una horita un largo ensayo sobre este tema, analizando la figura de Filippo Argenti, como la han comentado los que la han visto, una figura política, que es un güelfo negro, qué tal, y cómo la ve María Soresina, como la veo yo, que lo veo muy cercano, como lo ve María Soresina. Os he colocado también el cuentecito de, del Novellieri, del Carlo Fabretti. Y bueno, lo dejamos ahí porque es un tema muy importante. Me gustaría saber vuestra opinión y seguimos el próximo día. Aquí, como veis, es un canto que para muchos es un canto de enlace, es un canto trivial porque no lo entienden, y claro, entonces se lo saltan. Es un canto importantísimo, importantísimo, porque es la única vez en que el personaje que vemos no es una faceta del self, dicho en términos junguianos, sino que es un espíritu maligno que Dante, como en una sesión de psicoanálisis, haya por fin visto y se haya liberado. Y al liberarse, su maestro, su psicoanalista, le aplaude, Virgilio le dice, bendita sea la madre que te parió, porque has profundizado en la conciencia. Y por fin, algo que te tenía dominado, el orgullo, la ira, te acabas de liberar de ello. Esa es mi interpretación. Ahora lo dejo a vuestro juicio. Ángel, saludo, Hombre, Jaime por aquí. Jaime querido, mira qué bien, qué buen sitio estás. Espero que Y vaya. excúseme, llegué tarde porque la confusión de horario, pues entré tarde. Pero fíjate que a mí me sorprendió mucho la interpretación de la crueldad, que la primera interpretación que uno le da es que, bueno, el pobre Dante todavía tiene trabajo que hacer, está bregando con un enemigo y todavía pues tiene todas estas limitaciones en poder enfrentar a su propio coraje. Lo que tú has planteado es bien iluminador y bien contra las lecturas. Yo hice revisión de todos los comentaristas y creo que la tuya es la acertada y la acepto, la compro. Que por eso es que hay tanta crueldad, porque no es contra una parte de él, sino contra, como tú dices, el espíritu maligno. Sí, sí, para mí no es mía, la interpretación es de María Soresina, a cada uno lo que le corresponde, pero yo la comparto completamente y recuerda, Jaime, que María Uh -huh. Soresina, que es una señora maravillosa, encantadora, que tiene 3 libros sobre Dante con una lectura anagógica de la comedia, tiene charlas en internet, los que sabéis italiano la podéis seguir, y es una señora encantadora que ahora mismo es la persona más luminosa que mejor lea Dante. Y por eso yo la sigo, vamos, o sea, como decía Alberti, si Garcilaso volviera, yo sería su escudero, pues yo le llevaría el botijo siempre a María Soresina, claro. Solo faltaba, ¿no? Entonces a mí también me convence, me parece además extraordinario. Lo que ella se sorprende es que nadie lo haya visto. O sea, que nadie lo haya visto, ¿no? Y que intentan justificar la ira de Dante con que este señor era muy malo. O sea, pues es muy ridículo, ¿no? Celia.
A mí me resulta muy curioso o sea, vamos, yo creo que sí, que acertáis completamente, ¿no? Pero me resulta muy curioso, vamos, más que curioso, muy sutil, ¿no? Que este espíritu maligno emplee en el lugar de la compasión esa manipulación que, o sea, porque lo que le está diciendo, oye, que yo estoy llorando, ¿no? Para que se compadezca. Entonces, yo creo que por parte de Dante, pues sí, es un momento de claridad, ¿no? De discernimiento, ¿no? Y Virgilio le Sí. felicita por eso, porque no se ha dejado llevar, pues, por ese bonismo, por esa falsa compasión, ¿no? Lo ha visto. Claro, es que fíjate, Celia, si se hubiera dejado llevar, el que estaría en el fango es Dante. Sí, claro. Por eso le aplaudo y le da un beso, es el único beso de toda la Divina Comedia. Sí, sí. Pero es un beso paternal, de este es mi chico, y le da un beso, ¿no? Ujú. Diciendo, joder, es que en este capítulo, en este episodio, le hemos pegado un empujón a tu itinerario de la mente hacia Dios impresionante, que es el más difícil, que es verse a uno mismo. Sí. Ujú. ¿Y qué pasa con los demonios? La gente se asusta en medita, ay, es que he visto al demonio. Perdona, si lo has visto es porque ya no está en ti. Si el problema es cuando no lo ves. Sí. Esta es un poco la idea, ¿no? de este episodio extraordinario, Ujú. complejísimo. Y además en la Laguna Estigia, o sea, que no es cualquier sitio, ¿verdad? O sea, ha elegido un lugar para la revelación, para la anagnórisis, que tiene una fuerza, un poderío mítico impresionante, ¿no? Desde la época homérica, ¿no? Sí, sí. Ujú. Muy interesante, Ángel. Muy interesante, Sí, porque ten en cuenta que está muy hablando todo el rato de interesante. ti y de mí. Es que, ¿Eh? ¿por qué crees que nos engancha Dante? Porque todo el tiempo habla de ti. Sí, sí, Porque todo el tiempo habla de nosotros. O sea, esto no tiene ningún sentido erudito, sería aburridísimo. O sea, ¿qué claro, sentido claro, tiene esto desde un punto de vista erudito? O sea, un rollo patatero. Pero claro, es un espejo, de repente te interpela todo el tiempo y eso engancha mucho porque porque es un verdadero maestro. O sea, es una ayuda. Es como alguien que dice, yo he hecho el camino, ahora hazlo tú conmigo. Venga, vamos de la mano. sí, Algo sí. así, ¿no? ¿Verdad? Tiene mucha profundidad psicológica y tiene que ver con la conciencia, ¿no? Como ampliarla, tomar como más conciencia. Correcto. Y para ampliarla tienes que somos mojarte en Claro, sombra. claro, claro. Esto está escrito 7 siglos antes de la invención del psicoanálisis y de Jung, amiga. Sí, 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 sí. Tela, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tiene resonancia psicológica y muchísima. Total. Sí, sí. Más en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? De desanudar. Psicoanálisis significa psico, es alma, y analein en griego es desatar, ¿no? Entonces es Sí, desatar el alma. sí, Y sí, cuando sí. desatas el alma y la liberas, claro, ese espíritu que encima te conoce y dice, ay, yo mira que soy uno que llora, ¿no? Como decía Tercelia, ¿no? Joder, si es que, claro, es la horma de tu zapato. Por eso Virgilio lo expulsa y además Dante dice, me encantaría ver cómo se hunde, es decir, me encantaría verlo disolverse y además se disuelve porque se come a sí mismo. ¿Se habéis dado cuenta de que Filippo Argenti se consume? Se Porque, consume. claro, porque desaparece, es una liberación. Es una liberación en medio de la laguna Estigia, súper emocionante. Porque Se disuelve. si él hubiera llegado con ese lastre a la ciudad de Editia, a los verdaderos infiernos, amigo mío, a saber qué habría sido de este pobre, ¿no? Claro, tiene que liberarse antes. Yo os invito a que leáis siempre que Dante cita una frase evangélica, que las cita constantemente, y en el purgatorio, en cada pecado, hay una que se refiere siempre a la Virgen, os invito a que abráis el foco y leáis los versículos anteriores, porque suelen ser los que dan la clave. ¿Cuáles son los versículos anteriores a lo de bendita sea la madre que te parió? Que ha expulsado un espíritu maligno. Y la gente le dice, ¿en nombre de quién lo expulsas? ¿En nombre de Belcebú? Y dice Jesús, si yo los expulsara en nombre de Belcebú, ¿creéis que yo estaría aquí? Yo los expulso en nombre del Padre, a quien vosotros no reconocéis, bla, bla. O sea, releed ese episodio de Lucas 11 y ahí se explica perfectamente. Y esa es un poco la idea, Manuela. Sí, sí. ¿Más? Y cuando dices, Ángel, ¿se oye? Sí, sí, sí. Vale. Cuando dices que Boccaccio se inventa los episodios estos de que el libro se perdió, las explicaciones, que es que tú crees que se lo inventa, que no es real. Yo creo que Boccaccio es un genio, era un gran novelista,
tenía una fantasía desbordante, e igual que se inventó toda la historieta de Beatrice, o sea, la Beatrice Portinari, eso se lo inventa Boccaccio, eso está en la Vita di Dante, ya lo vimos, acordaos, en la Vita Nova, eso se lo inventa Boccaccio, pero que se lo inventa. Pero es un genio porque inventa el mito, un gran mito de Occidente, que en Dante es un mito anagógico, simbólico, y tal, y él, digamos que lo encarna en una señora, una señorita que pasaba por allí, que se muere, bla, 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 porque es que Boccaccio es el novelista de lo humano, ¿no? Es muy terra-terra, como dicen los italianos. Por eso escribió el Decamerón, que también son 100 capítulos igual que la Divina Comedia, pero completamente encarnados en el cuñado, ¿no? En el cuñadismo. Entonces, Boccaccio sí o sea, hace una novela con el personaje de Dante y se inventa estas cosas, ¿no? Sí, sí. Hoy nadie cree, nadie es nadie, que Dante tuviera 7 capítulos escritos y que luego un día su mujer se los encuentre y se los manda al Malaspina y entonces luego dice, pues no, no, muy mal, voy a seguir escribiendo. Y entonces dice, por continuar, o sea, eso no se lo cree nadie, ¿no? De hecho, la comedia empieza a escribirse cuando Dante ya pierde la fe en la política, cuando abandona toda esperanza, ¿no? Pero en la política, ¿no? De volver a Florencia, etc. Así. Qué pena, porque me gustaba mucho la explicación. No, si la explicación es esta, es claro, y al propio Muy Dante le difícil, encantaba, ¿no? al propio Boccaccio le encantaba, pero claro, eso hoy no cuela, ¿no? Pero es simpático, es muy simpático, pero hay que tener un cuidado. Pero eso ha tenido mucha continuidad, ¿no? Ya lo creo, ya Las lo creo. novelas de el manuscrito encontrado que da lugar a que el autor empiece a investigar y lleve de un sitio a otro. Me parece, no sé, si no è vero, è ben trovato, ¿no? Lo de Boccaccio. Sí, Y yo subrayaría, habláis un poco de desatar el alma, pero a mí de este canto me ha llamado mucho la atención el peso del cuerpo, sí, la nave que se hunde, ¿no? sí, sí, Hay sí. una especie como de reivindicación de la corporeidad, de que no somos almas y cuerpos aparte, ¿no? Es una especie de reivindicación de la corporalidad y no sé, me pregunto en Dante qué idea o qué concepción se movía en torno al cuerpo y el alma, Yo a te lo digo. la... Sí, un poco por este lado. Como dicen los entrenadores de fútbol, me encanta que me hagas esta pregunta. Parece que lo hubiéramos preparado tú y yo, porque me la has puesto a huevo, porque esta es muy, muy hermosa. Sale en el Convivio. Mira, Dante lee muy bien. Él es un gran discípulo de los famosos vitorinos, de Hugo y Ricardo de San Víctor. Hugo y Ricardo de San Víctor, los grandes pensadores de, de la primera escolástica, ¿no? Del siglo anterior, en concreto, Hugo de San Víctor tiene un tratado de la unio corporis et anima, el de la unión entre el cuerpo y el alma. Y él es el que habla de los famosos 3 ojos. Hugo de San Víctor, al que Dante se sabe de memoria, dice que el ser humano tiene 3 ojos. El ojo del cuerpo, con el que vemos todo este universo sensitivo, el ojo del alma, con el que vemos el universo intelectivo, y el ojo del espíritu, con el que vemos a Dios. Entonces, el ser humano es un compuesto trino de cuerpo, mente y conciencia, o cuerpo, alma y espíritu. Lo importante no son las palabras, es que se entienda que somos trinos y que el ojo del espíritu es aquel que nos coloca delante de la inmensidad de lo real y de la verdadera revelación de este mundo como un espejo de lo divino. Y el ojo de la mente es el de las logomaquias, el del lenguaje, el de los conceptos, con el que trabajamos los conceptos y podemos escribir, con el que tú haces tus maravillosos artículos, con el que hacemos nuestros poemas, con el que charlamos ahora, con el que damos clase. Pero el cuerpo que se había olvidado en la Edad Media, Hugo de San Víctor lo reivindica hasta extremos impresionantes y Dante lo recoge de ahí. Dante es el poeta de la corporalidad, no en el sentido bocacciano, que lo coge de otra manera más chusca, pero también lo coge, sino en el sentido de que sin cuerpo no te iluminas. Es que eso es fundamental. Quizá no lo he subrayado demasiado y por eso te agradezco que tú lo hayas hecho, ¿no? O sea, quedaos con este mantra, sin cuerpo no te iluminas. Quedaos con este mantra, sin cuerpo no vas al cielo. O sea, la explicación correcta, en mi opinión, modesta, de manchego de pueblo, pero la opinión correcta de la resurrección de los cuerpos, lo que quiere decir es que el paraíso se encarna o no hay tal. Esto hay que verlo, ¿eh? Esto es fundamental, esto está andante desde el principio. El hecho de que va con cuerpo, el hecho de que se sube en la barca y pesa, porque es su vehículo, el hecho de que los demás se asustan de él porque tiene cuerpo. Me parece fundamental esto que has dicho, Perico. Fundamental, te lo agradezco mucho. ¿Más?
Entonces, los místicos, estos Santa Teresa y compañía, que siempre estaban luchando contra el cuerpo, que cuando el cuerpo abandona, entonces si muero porque no muero y todas esas cosas. Sí, ahí hay una comprensión Hace católica. que siempre quieren morirse, que siempre quieren dejar el cuerpo para ir y estar con Dios. Sí, ahí hay un... No es exactamente así, Alberto, pero entiendo tu pregunta, ¿eh? Ahí hay un problema, el catolicismo agustiniano, el catolicismo, o sea, el cristianismo occidental agustiniano, que entendió fatal a Platón, tiene un problema con el cuerpo. Y Agustín, que encima tenía sus problemas con el cuerpo porque había sido muy pecador y tal, más. Y entonces se le unió la misoginia, el horror al cuerpo pecador, y entonces ahí creó un batiburrillo que no ha hecho ningún bien, en mi opinión, a la espiritualidad cristiana. Por ejemplo, eso en el mundo griego no existe, no se plantea en eso. El mundo griego está completamente encarnado, el sarcos, ¿no? La carne, está completamente encarnado. Y sí, ahí hay un rollo agustiniano, una lectura de Platón mal entendido, que yo creo que ha hecho mucho daño. Y ya ni te digo lo de la mortificación del cuerpo, que eso ya es una aberración, eso es antidivino por completo, ¿no? O sea, eso es una locura, eso es locura directamente, eso es demencia, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Una cosa es estar desapegado y otra cosa es mortificarte. No tiene nada que ver. Nada que ver. Una cosa es que tú estás desapegado también de tu cuerpo, pero cuanto más desapegado estás de tu cuerpo, mejor lo tratas. Si es que lo otro es demente, es completamente demente, en mi opinión. ¿Más? Nada más. Pues nos vemos en 15 días. Seguimos con el canto 8, que ya llegamos, como nos descuidemos, nos pegamos contra el muro de la ciudad de Edite. A ver si los demonios nos dejan entrar, que no lo tenemos claro. No lo tenemos muy claro. Muy interesante esto del cuerpo, ¿eh? Sí, es fundamental, fundamental. O sea que el cuerpo como que es una pieza importante en todo este. Claro, es que si no integras, lo de Solvez coagula, si no integras el cuerpo, ¿cómo piensas salvarte? Claro, que eso hay que darle una vuelta en el catolicismo agustiniano. Sí, sí. Hay que darle una vuelta. Es con más crucifixión que resurrección. Claro, y sobre todo el tabor, ¿no? Del que hablaban los griegos tanto, ¿no? El tema de la transfiguración, que para antes es fundamental, la transhumanación, la metamorfosis, o sea, el Cristo del tabor, no del Gólgota, ¿no? Porque lo del Gólgota no dejó de ser Claro, un accidente. es que es, Eso es clave. Por ejemplo, eso los griegos lo tienen solucionado. Tú cuando entras en una iglesia griega, ahora que estoy escribiendo un libro sobre el mar de Athos, lo recuerdo mucho, tú cuando entras en una iglesia griega ves dos iconos. Ves el icono de la teofanía, el del descenso del Espíritu Santo, y el de la metamorfosis, el de la transfiguración. Claro que está la cruz y tal, pero está en un lado y no es el centro. Y nunca hay un Jesús sufriente. O sea, lo que hay es un Jesús transfigurado. ¿Vale? Creo que eso habría que dar una vuelta en Occidente. de eso hay que hablar en profundo. Sí. Es un rollo agustiniano que, claro, como es tan genio y escribía tan bien, pues se nos ha colado como un virus, ¿no? Pero eso ha hecho mucho daño, muchísimo daño, en mi opinión. Eso no tiene, eso es anticristiano completamente. Eso es terrible, pero bueno. Pero bueno, feliz Domingo de Ramos, que me he puesto yo aquí. Eso, Y sobre todo de resurrección. eso. La resurrección. Los hermosos. Pues, Bueno, pues Muchas gracias, muchas felices gracias. Pascuas. Buena semana. feliz Pascua allá en Puerto Rico también, Jaime. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego Ángel. Hasta luego a todos. Adiós.